Con este vídeo pretendo demostrar o ver o mostrar qué es lo que hace Open Road Designer cuando coloca una Civil Cell y cómo a posteriori podemos adaptar esa Civil Cell a la realidad de nuestro proyecto. Bueno, para ello tenemos dos modelos tridimensionales de carretera, esta y esta, donde aquí se va a definir una intersección. Entonces vamos a ver primero el procedimiento. Bueno, pues el procedimiento es en la pestaña de Model Detailing del flujo de trabajo de modelamiento de OpenRoad, la orden en Civil Cells de colocar una Civil Cell. Bueno, el programa lo que hace es leer una librería de soluciones preconfiguradas. O sea, una Civil Cell no es más que una solución geométrica que tiene toda la misma inteligencia que OpenRAW tiene a la hora de definir conexiones o relaciones entre objetos. Vemos que aquí podríamos elegir, no voy a entrar a elegir, la Basic T Rural es la que necesito, y vemos que todas las Civil Cell tienen elementos de referencia. En este caso, dos. Veis que dice localizar el elemento de referencia y dice que tenemos que visualizar o localizar el borde de la carretera, el borde de pavimento verdadero, el Through Road Edge of Pavement, y además ese elemento tiene que tener perfil, y esa es la referencia 1 de 2. Y una vez que haya seleccionado cuál es el elemento que corresponde al borde real de pavimento, veremos que me va a pedir el eje de la carretera secundaria. Entonces el borde de pavimento es este, veis que eso es EOPR, Edge of Pavement, a la derecha. Es un objeto que pertenece a un corredor que se llama eje 1, tiene un feature definition lineal y bueno, pues me está diciendo que ese es un objeto construido como parte de un modelamiento 3D. Bueno, pues toco el elemento. Las Civil Cells se colocan sobre el elemento en planta, entonces toco ese elemento. Ahora me dice que localice el segundo elemento de referencia, que tiene que ser la carretera, el eje de la carretera secundaria, Secondary Road CL. Dice que al menos tiene que tener perfil a lo largo de 25 metros como mínimo, porque así está construida la Civil Cell, es el 2 de 2, pero vemos que aquí el eje tiene bastante más de 25 metros. Entonces defino, y él ahora está, lo que ha hecho ha sido analizar los componentes y las referencias que tenía el fichero de librería y ha acomodado a la referencia real. Aquí podría ir cambiando los elementos de referencia, pero como vemos que él ya ha encontrado la solución que yo necesito, le doy a botón derecho, Reset to Skip, dice selecciona elementos para ver alternativas. No necesito ninguna alternativa, esta me vale. Botón derecho y acepto el emplazamiento de la Civil Cell. Y entonces lo que va a hacer es resolver lo que tiene definido como solución en la librería. Aceptamos, va a procesar y aquí me va a salir una solución 3D. Bueno, el problema es que como las Civil Cell son, digamos, una solución a priori, pues no va en la mayor parte de los casos no va a ser exactamente igual a la solución que nosotros necesitamos. Por ejemplo, si nos vamos aquí a prolongar nuestra carretera secundaria, activamos en los atributos de visualización las construcciones, los rellenos, los voy a sacar, y aquí tengo mi línea, perdón, aquí tengo mi elemento del template drop de la carretera secundaria, lo puedo traer hasta aquí, y entonces bueno, pues la carretera secundaria se va a adaptar a ese final, pero vemos que no se adapta completamente, pues porque las anchuras no son exactamente las mismas. Vamos a ver entonces de qué manera se puede adaptar todo esto. Voy a pasar ahora a verlo en
en wireframe para no ver esas zonas sombreadas. Entonces fijaos que, como digo, efectivamente los elementos no conectan exactamente. Hay un pequeño desfase entre la anchura que se le dio inicialmente en el template a este borde, en el template no, perdón, en la Civil Cell, a este de aquí. Vamos a medir distancias desde aquí hasta la perpendicular. La perpendicular no me deja, a ver si una intersección que tenga por aquí, o el punto representativo. Por aquí debería haber, bueno, aquí tengo 365, mientras que aquí creo recordar que hay 360. Bueno, en todo caso vamos a ver que efectivamente hay 360. ¿Cómo se edita una Civil Cell? Fijaos que cuando toco aquí estoy tocando el elemento Civil Cell. Una de las cosas que ocurre con esta tecnología es que hay muchos elementos unos encima de otros. Entonces, si yo selecciono, por ejemplo, este elemento y quisiera seleccionar el borde de la circunferencia para cambiar el radio, es una de las cosas que voy a cambiar, ¿qué hago? Le doy al botón derecho, ¿veis? Y aquí ya me ha aparecido el parámetro de radio. Y veis que aquí pone 360, es decir, este arco está asociado a una línea que está desplazada a 360, por eso no coincide con el 365. Pero ¿veis? Yo aquí le doy, por ejemplo, 15 y el radio se ha adaptado automáticamente. Luego veremos qué pasa con esos elementos de ahí. Voy a ponerle otra vez 10. Veis que todo se podría ir adaptando. Lo que necesito ahora es poner en 365 esa distancia. Bueno, no hay problema. Veis que aquí hay un elemento fantasma, que yo le llamo, que es un recorte, pero ahí es donde está definido. Cada una de las Civil Cell está definida de formas distintas. Eso lo han definido para este workspace la gente de Bentley, y entonces bueno, hay que dedicarle un poco de tiempo a entenderlo. Pero veis, si aquí voy al offset central, veis que está en 360, le pongo 365 y se adapta a la anchura esos 5 centímetros, y vemos que ahora ya sí, aquí hay un encaje perfecto. Del otro lado estaría igual, 3.65. ¿Cómo está construida esta Civil Cell? Bueno, pues esta Civil Cell está construida con elementos que representan las dos geometrías, la principal, el borde de la carretera principal y el eje. Sobre él se han puesto elementos referenciados tanto en planta como en alzado, por ejemplo este, que es el eje de la Civil Cell, que veis que efectivamente pone 25 centímetros, y bordes desplazados que tienen luego aplicados Linear Template. Igual, ¿cómo puedo definir o cómo puedo seleccionar el Linear Template? Pues veis que todas estas líneas discontinuas son elementos de construcción gráficas. Vuelvo a insistir, como lo hacemos planos, no lo necesito, quito las construcciones, tendría la Civil Cell. Pero si yo quiero seleccionar y cambiar algún concepto o algún parámetro de las Linear Template, ¿qué es lo que haría? Pues veis que aquí tengo esta línea discontinua, que es el Linear Template de el talud que baja por aquí. Veis que ahora estaría encajando, salvo que obviamente tengo que recortar de la parte del corredor principal lo que me sobra. Pero veis que si yo ahora vengo acá y le digo que me edite el template drop, pues efectivamente aquí tengo el template drop. Podría editar los taludes, las distancias, estas distancias, espesores, lo que yo quisiera. Es decir, que la Civil Cell lo que ha hecho ha sido asignar al borde
de la conexión este elemento. A su vez, las Civil Cell generan superficies. Veis que esa es la ventaja o la diferencia que hay con otros programas. El resto de los programas es muy rígido. Por ejemplo, para hacer esto en AutoCAD Civil 3D, lo que hay que hacer es un corredor ligado al borde que va muestreando hasta el eje, luego tiene que muestrear hasta el borde, y eso hace que las soluciones sean un poco más rígidas. Aquí podemos hacerlas más flexibles porque el programa lo que hace es una superficie, la superficie final. En este caso la intersección está definida con estos 25 metros en previsión de que el radio pueda ser más grande, pero esa longitud la puedo acotar aquí. Si le pongo 40 será más larga, digamos, la solución a través de la Civil Cell, y entonces tendré que retranquear hacia atrás mi carretera secundaria, y si le pongo un valor más chico, pues entonces digamos, la parte que resuelvo a través de esta superficie que veis que está aquí triangulada es menor. Entonces eso ya es una decisión de cada uno. Por otro lado, a las superficies se les puede aplicar templates superficiales, con lo cual esta superficie tiene además la parte correspondiente al pavimento, y todos esos elementos, como digo, son seleccionables. Veis, como digo, la cuestión es saber de qué está constituido. Fijaos, si me vengo aquí voy a tener varios elementos. Cada vez que le doy al botón derecho, veis que me indica qué elemento estaría seleccionando. Ahí estaría seleccionando el Linear Template, ahí el elemento complejo inicial, ahí otra vez el Linear Template. Si vengo acá, estaría seleccionando la Civil Cell. Entonces ya digo que el problema aquí es saber un poco cómo están construidas las Civil Cell. Si os fijáis, luego no conectan exactamente. ¿Por qué? Pues porque este modelo de corredor está calculado con una serie de secciones, y entonces si no hay ninguna sección que pase por aquí, pues habrá pasado y habrá interpolado desde una por aquí a otra de por aquí. Entonces, para mejorar todo eso, ¿qué es lo que tengo que hacer a posteriori? Bueno, pues lo que tengo que hacer es irme a la parte de corredores, a decirle que quiero muestrear el corredor en más puntos, al menos donde tengo estas tangentes. Entonces, en ediciones le digo una key station, localizo el corredor, y una donde tiene que ser. Bueno, pues una tiene que ser ahí al final de ese elemento, y entonces el programa va a procesar por ahí y me va a poner una sección ahí. Y entonces, si los taludes coinciden, pues debería coincidir el paso, porque ya tengo un punto de procesamiento en esa zona. Aquí hago exactamente lo mismo, un punto ahí. Entonces digo, si los taludes coinciden, pues todo debería coincidir. Y luego lo que tengo que hacer es eliminar la parte del corredor que corresponde a del corredor principal, que corresponde al arcén y a los taludes, porque estarían duplicados si no. Bueno, ¿eso cómo lo hago? A eso hay varias formas. Yo debería introducir este elemento que se llama GML, porque si veis el template, este template está diseñado con una cierta inteligencia. Veis que aquí pone into left, into right, y tiene una regla de visualización. Si yo este punto que se llama into right lo muevo, vamos a ver, test point control, horizontal, lo muevo a la izquierda, no pasa nada. Pero si lo muevo a la derecha, de repente desaparece el arcén y los elementos. ¿Eso por qué es? Bueno, porque este punto into right tiene aquí una restricción de feature horizontal que está mal. Vamos a ponerlo bien. Debería ser el misceláneo. Misceláneo, y dentro del misceláneo el match line. Bien. Y el otro, a ver si está mal. No, en el otro sí que estaba bien. El misceláneo match line. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, por un lado, lo que quiere decir es que si yo pongo dentro de mi corredor un objeto de referencia, ahora lo veremos, que tenga ese feature definition, estos puntos se van a ir a buscarlos y se van a posicionar ahí. Estos puntos
afortunadamente son puntos que no se dibujan. Veis que pone draft do not construct de NC, y entonces lo que hacen es buscar eso, pero este elemento, el shoulder, el arcén, tiene una regla de visualización. ¿Veis? Pone display rules. Si yo la edito, la regla, veis que pone, voy a editar el de la derecha, into right. ¿Qué dice? Bueno, dice es una regla de visualización de tipo horizontal entre el punto que se llama into right y el centro, el eje. Dice, si la distancia es mayor que 10 centímetros, ahora vamos a la regla, entonces no se muestra ese objeto. Es decir, que si yo tengo un elemento que se llame match line, feature match line, de 10 centímetros hacia acá, este elemento no se va a representar, y los demás tampoco, porque los demás, vamos a verlo, son hijos, les dice parent component, son hijos del de arriba. Entonces, si no aparece uno, tampoco aparecen los demás. Vemos que efectivamente son hijos de ese elemento. Entonces, si no aparecen, por ejemplo, si no aparece este, pues ya no va a aparecer ninguno de los demás. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la metodología que ha especificado Bentley para estos elementos. Bueno, pues vamos a ver cómo se haría. Yo me voy ahora a corredores, digo corridor reference, añadir referencia de corredor, esa es una opción. Localizo el corredor al que añadir la referencia, este de aquí, y localizo la referencia y localizo el elemento GML. Le doy al botón derecho y veis que no ha procesado nada. Bueno, no ha procesado nada porque en este caso no puede procesar nada, porque este elemento de referencia que se ha construido está pegado al borde del corredor que precisamente quiero recortar, y entonces estaría haciendo una conexión recursiva, porque él buscaría para construir esto el elemento de borde, pero como el elemento de borde ya lo he cortado, entonces no resolvería nada. Entonces, ¿cómo puedo resolver eso? Muy fácilmente. Me voy a geometría, le digo que mi feature definition sea precisamente ese misceláneo que ando buscando, match line. Yo le digo que quiero un offset completo de precisamente ese elemento, y bueno, lo voy a poner por aquí. Me da igual dónde, porque mientras que diste más de los 10 centímetros que tenía aquí, y este como va a ser un elemento de construcción, vais a ver que este elemento de construcción, si yo quito las construcciones, desaparece, ¿no? Bien, este elemento sigue dependiendo del corredor indirectamente, porque sigue dependiendo de este, que a su vez depende de este. Entonces tengo que anular su regla, removerla, y ahora es un objeto que efectivamente se desarrolla a la misma longitud que esta, pero que ya es independiente. Este es el que puedo poner como referencia de corredor, y eso es importante que lo entendáis. Antes este no puedo ponerlo, o si lo intento poner no lo pone, luego no lo procesa, porque este es dependiente del corredor, y como digo, como este lo que busca es cortar el corredor, si lo cortase él mismo desaparecería, entonces habría una dependencia una recursividad que no puede resolver. Si me voy aquí a las referencias de corredor, lo mismo, añado referencia de corredor, selecciono el corredor, y ahora vais a ver que cuando localice este elemento y le dé el botón derecho, ahora sí procesa, está procesando y va a recortar. ¿Veis? La parte que necesito. Fijaos que aquí habría que poner un elemento intermedio, porque efectivamente la última sección que procesó es esta, la siguiente es esta, y queda aquí como un hueco. Bueno, pues no pasa nada, nos vamos a las famosas key station. Bueno, si no, vamos a definir los objetos de corredor, es más fácil generarlas ahí para ver qué sección necesito. Veis que tengo aquí las key stations y tengo precisamente la primera y la segunda. Ahora voy a crear una nueva y la voy a definir en cualquier sitio, luego la pondré más cerca, y bueno, voy a decir que no me procese el corredor,
y voy a crear una nueva y la voy a poner por aquí. Y entonces veis que tengo la 899-804, esta, bueno, esta la puedo acercar todo lo que quiera, la voy a dejar a 1 milímetro de la anterior, entonces sería la 803, ¿no? Un poco antes, y esta un poco después de esta, la 633, 926.633. Bien, y entonces a ver, 89, esto sería 899, si no, la estoy poniendo a 1 metro, 899, 803, o sea, 1 milímetro antes, y esta es la 633, 1 milímetro después. Bueno, ahora cuando cierro, me vuelve a procesar, y vamos a ver cómo efectivamente ya tenemos todo correctamente cerrado, a diferencia también de el talud este de aquí, que en ambos casos difiere. Bueno, pues eso lo podríamos cambiar también, lo vamos a cambiar para ver cómo se actualiza. Veis que aquí este elemento va con una pendiente y este va con una pendiente diferente, y es por lo que no podemos definir entonces bien esta conexión. Pues vamos a ver dónde está el problema. Para eso editaríamos el template correspondiente a la carretera principal y veríamos qué talud se está dando aquí al arcén. Entonces el talud que se está dando aquí al arcén es del 4%. No puede ser también que sea un problema asociado, no, ya sé cuál es el problema. El problema no es la pendiente, sino que este elemento está en una zona de la transición y entonces el talud aquí cambia. Estamos en zona de transición. Bueno, pues no hay problema, podemos determinar cuánto vale la sección transversal justo aquí. ¿Cómo? Bueno, pues como hemos hecho más veces, nos vamos a Corridors, Dynamic Sections, de este elemento, lo seleccionamos en esta vista. Bien, y ahora botón derecho, localizar estación vía data point, y me voy hasta la sección que necesito. Y entonces efectivamente este de aquí es la pendiente que le tengo que dar aquí y aquí. Bueno, pues vamos a hacerlo. Primero tengo que saber cuánto vale la pendiente. Botón derecho, pongo una cota horizontal temporal desde ese punto de ahí hasta este punto de por aquí. Bueno, a ver, view control, desde ahí hasta ahí. No me deja tomar este valor. Bueno, pues si no me deja tomar este valor, sí que me dejará ver al menos, vale, 540 tengo. Bueno, puedo a través del template saber cuál es el talud aquí. Vamos a ver, si yo vengo al template, eso es porque tiene definido una relación de valores. Veis que aquí dice que el elemento tiene un valor de rollover, o sea, está sobreescribiendo el giro. ¿Cómo? Pues como tenemos más 540, veis, desde más infinito hasta 0, aquí estaríamos, la diferencia es menos 7%. Es decir, que efectivamente yo tengo, si no vamos a verlo ahora, si yo aquí le pongo 540, vamos a ver,
5.4, que es el talud que tiene, pero tendría que ser más 5.4. Aquí tengo una diferencia de 7%. Veis que el talud este está más hacia abajo porque efectivamente tenemos esta condición. Desde más infinito hasta 0 la diferencia es del 7%, con lo cual si esto es 5.40, esto tiene que ser 1.60. Voy a volver a poner el elemento como estaba, a menos 2, y entonces ya sabemos que el talud este aquí tiene un 1.60 de pendiente, por tanto el talud aquí tendrá que tener también un 1.60% de pendiente ahí. Bueno, vamos a ver cómo lo podemos construir, y obviamente eso es manipulando el linear template, ¿no? Entonces vamos a hacerlo, vamos a manipular el linear template para que efectivamente haya un ajuste total perfecto aquí en este salto. Ya digo, esta está con 1.60 y este está con más pendiente. Bueno, pues vamos a hacer una transición lineal de ese elemento a lo largo de la curva. Bueno, pues ¿cómo hacemos? Nos venimos a este elemento de aquí que decía que era el linear template, ¿no? Este punto de aquí, linear template. Veis que ese es el template lineal de toda la curva. Empieza en 0 ahí y termina en 30 y pico aquí. O sea, es un elemento entero, no solamente la curva. Bueno, pues voy a decirle que quiero cambiar la restricción paramétrica. Bueno, primero tendría que ver si hay un parámetro para ese valor. Entonces le digo que quiero editar el template drop. ¿Cuál? Este de aquí. Y efectivamente lo que tengo es que cambiar en la pendiente de este punto. Entonces vemos que aquí no hay una etiqueta, entonces se la voy a poner. Le voy a poner talud arcén, y eso lo estoy cambiando en local, ¿no? Apply close. Ok, de momento nada he hecho nuevo. Localizar template drop, igual localizo el del otro lado y le pongo el mismo nombre, talud arcén, a la etiqueta. Veis que está menos 4, pues eso, entre menos 1,6 y menos 4 es por lo que no coinciden, es por lo que hay ahí un salto. Aplicar, cerrar y ok. Bueno, entonces ahora, como digo, creo una restricción paramétrica, localiza el corredor, es este elemento de aquí. ¿Desde dónde? Desde 0 hasta la tangente que tenga por aquí. Voy a hacer esa transición a lo largo de la curva, nada más. ¿Vale? Entonces veis que me dice restricción, y aquí ya tengo el talud. Veis efectivamente menos 4, pero al principio ¿cuánto tiene que valer eso? Pues menos 1.6. Bueno, pues de menos 1.6 a menos 4, y veis que ya se ha conectado perfectamente. Y por aquí hacemos exactamente lo mismo. Quiero hacer una restricción paramétrica, localizo el corredor sobre el que quiero, vemos que este es el origen también, entonces desde ahí 0 hasta la tangente que está aquí, también el talud de arcén como etiqueta, menos 1.6 hasta el valor de menos 4, y vemos que ya se ha definido. Entonces veis que efectivamente
cualquier Civil Cell tiene sus componentes que se pueden editar en cualquier momento. La otra opción, veis que ahora ya sí que está clavado, o sea, antes no estaba, había una diferencia no solamente por el punto que no procesaba, sino por esta diferencia en cuanto a los taludes. Veis que este talud entonces va a pasar desde el menos 1,6 y va a ir subiendo hasta el 2,40 que tenemos por aquí, ya para definir todas las secciones. Ahora haremos secciones transversales y por otro lado aquí pues pasa exactamente igual. Entonces cada elemento de una Civil Cell se puede definir. Ahora bien, también se puede venir aquí y descomponer una Civil Cell. ¿Cuál es el problema de descomponer una Civil Cell? Pues si descomponemos una Civil Cell y recuperamos ya solamente los objetos principales, cuando hagamos un cambio ya no se va a adaptar porque la Civil Cell ya se ha descompuesto. Yo no recomiendo descomponer las Civil Cell porque entre otras cosas veis que el localizar objetos de esta Civil Cell no es difícil, es posicionarse y dándole al botón derecho hasta encontrar lo que queramos. Vuelvo a insistir, si le cambiamos a 10, este elemento habría que trasladarlo para que se recorte el elemento. Tendríamos que generar nuevas key points para que en el contorno, en la conexión, no haya ningún problema, y veis como efectivamente tenemos un modelo entero, totalmente encajado, totalmente editado. Y para eso, claro, obviamente el problema es que hay que conocer cómo se construyó esa Civil Cell, que bueno, si uno construye Civil Cells a su gusto, pues entonces no habrá ningún problema. En este caso se optó por poner esa match line para luego poder recortar, pero la otra opción sería recortar. ¿Veis? Siempre hay en los corredores una opción de clipping, de corredor clipping. Entonces la Civil Cell, que es un objeto entero, recorta toda la geometría, recorta un corredor y el resultado sería el mismo. Veis que por debajo ya no hay superposición de ningún objeto y por tanto podríamos ahora obtener un modelo de volumen entero. O sea, podríamos calcular el volumen entero a través de Home, como siempre, Home, Civil Analysis. Lo voy a hacer, Quantities Report, crear volúmenes de corte y relleno. Como cada objeto esto tiene una condición de Volume Option Existing o Design, bueno, pues le digo que sí, y bueno, ahora va a tardar un tiempito en procesar todo voy a apagar el vídeo y cuando esté procesado lo volvemos a ver. Bueno, ya procesó y entonces fijaos como aquí tenemos un objeto que es un sólido en color rojo que me representa todo el volumen de corte de todo el proyecto. O sea, esto va, los proyectos son únicos, no como en otros software que van asociados al corredor y entonces luego en esta precisamente las intersecciones, en las rampas, todo se complica. Entonces veis como efectivamente ese objeto es una malla tridimensional que, si me voy a las propiedades, veis, bueno, es un volumen, una malla, veis que está asociado a un nivel y tiene aquí las cantidades civiles, tiene el volumen, el área plana y el área no plana. ¿Veis? Aquí están todos los metros cúbicos de volumen de corte. Si venimos acá, a ver, bueno, podría intentar, si no soy capaz de definir, apago el nivel TC Grass de Template Component Grass. ¿Veis? Ahora ya tengo la posibilidad de el volumen de relleno, ¿veis? Volume Fill, y tendría el área de relleno. Y como digo, como estos son objetos definidos, modelados automáticamente y son elementos de MicroStation, pues efectivamente aquí tendré un vamos a ver si lo encuentro, Volumes Fill, Volumes Cut, y esos elementos que antes estaban interfiriendo en mi visualización de mi solución de intersección, pues los apago. Entonces veis, ahora para finalizar, pues como siempre, si lo pongo en Top View, abro las dos ventanas, vamos a ver mis dos ventanas, Tile,
y digo quiero obtener una sección transversal. Bueno, pues vamos a obtener la sección transversal. Dynamic Sections de mi corredor en esta ventana, procesa. Veis que aquí está viendo el volumen de corte, como eso es una referencia. Es que si me voy aquí es una referencia, puedo eliminar esta capa. Botón derecho, Turn Level Off by Element, y ya no tengo ese elemento que era el volumen de corte. En algún sitio tendré, perdón, el de relleno, en algún sitio tendré el de corte, también lo puedo borrar. Pero si me voy aquí a localizar estación vía data point, planta, vengo aquí me va a salir también probablemente el volumen de corte, porque hay una zona en cuneta. Bueno, entonces tenemos mi sección. Vemos que efectivamente viene en peralte, por tanto vuelvo a insistir, este elemento está por encima, no tiene el menos 240 sino el menos 160, y ahora vamos a ir viendo cómo el programa va cortando todo. ¿Ves? Llegamos aquí, esa es la primera sección donde teníamos la tangente, y ya en la siguiente vamos a ir viendo parte de el modelado de la carretera secundaria. ¿Ves cómo efectivamente ahí tenemos ya cortando el talud? Ves que está cortando el talud hasta ni se sabe dónde, porque por aquí corta el talud. Voy a decirle al programa que siempre me lo muestre en estos offset, para que vayamos viendo cómo en realidad ahora está cortando parte del pavimento, y ahora ya va cortando la carretera, pero vemos que tenemos una solución continua, una solución de continuidad entre este elemento y el otro, porque esta superficie se ha generado automáticamente a través de estos elementos, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, pues efectivamente el programa tiene un montón de habilidades, y las Civil Cell son una de ellas, pero bueno, la cuestión es que la Civil Cell es una solución, digamos, estandarizada, pero parametrizada. Entonces, con una resolvemos todo. Es lo que nos permite, por ejemplo, normalizar soluciones como es esta de una intersección en T. La única cuestión es que luego hay que adaptar los valores, los linear template, los radios de giro, fundamentalmente esas dos cosas, y bueno, ya hemos visto el linear template, lo que es la anchura y estos taludes, para que efectivamente no haya luego ningún problema de continuidad. ¿De acuerdo? Entonces igual digo que quiero ver la ventana 2, quiero ver otra vez el modelo 3D. Le digo ahora que en ilustración que me ajuste la vista, que me cambie un poco el brillo, y como os decía, bueno, pues ya tengo, voy a borrar otra vez los volúmenes y corte y de relleno. Veis que si borro el de relleno, pues aquí estoy viendo el de corte, y efectivamente este es todo el volumen de corte de mi carretera. Es que tiene, esto sería la línea de transición, la famosa línea de transición, las líneas de media ladera que siempre cuando lo hacíamos manualmente tirábamos recto. No, pues no es recto, es como le toque ser. ¿Veis? Es así. Entonces, pues por ahí va cortando la parte que es corte y relleno, y ojo, ese corte no afecta a la parte de la calzada, del pavimento. Eso es va contra la parte inferior. ¿De acuerdo? Bueno, entonces con esto yo creo que ahí se aclararían
bastantes de las dudas que hay en general sobre la manipulación de las Civil Cell. Yo, como digo, no soy partidario de explotarlas, pues luego los cambios ya no serían automáticos, sino de ir editando lo que necesitemos, pues el radio, linear templates. Veis que cada vez que editamos una cosa el programa nos da las herramientas para cambiar, y vuelvo a insistir que con ese ajuste de el talud desde el menos 1,60 al menos 4 hemos conseguido hacer un ajuste entero de mi elemento. Que aquí sale una cosa extraña, bueno, pues podemos aumentar un poco el radio, luego tendríamos que prolongar esto aquí, y al aumentar el radio pues esto ya quedaría bien. ¿De acuerdo? Eso pasa muchas veces cuando los taludes son altos, tanto en corte como en relleno, que los taludes son altos, y entonces el vértice de esta superficie cónica no se hace no se genera debajo del terreno, sino por encima. ¿De acuerdo? Bueno, con esto, como digo, espero que se hayan aclarado ciertas dudas sobre cómo se gestionan las Civil Cell una vez que se han colocado.